Hola, buenas noches con todos. Agradecer a Inladis por la invitación y a las personas que se encuentran conectadas en este momento. Vamos a tratar o a conversar sobre un tema muy interesante, muy novedoso, de mucha actualidad, eh, digamos, con bastante problemática por atender de diversa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la regulación típica que tienen los delitos en la ley 30.096, ley de delitos informáticos, y otro aspecto tan o igual problemático que este resulta ser el hecho de la investigación de estos delitos también de manera, digamos, compleja y deficiente por ahora, toda vez pues que en nuestro Código Procesal Penal, como ustedes lo habrán podido notar, en su sección o actos de investigación, tiene regulados actos de investigación no tecnológicos, ¿no? Sin duda que luchar contra la cibercriminalidad eh, implica la necesidad de tener que adecuar o reformular digamos, nuestra estrategia de lucha contra estos delitos, incorporar en nuestro plan metodológico de investigación, es decir, en la investigación que se hacen de estos delitos también métodos o técnicas de investigación informáticas, que por cierto no están reguladas en el Código Procesal Penal y que obviamente son actos de investigación específicos para poder recabar prueba, digamos, en estos casos, que es conseguir la prueba digital, ¿no? Fíjense, entonces hay diversa problemática respecto a estos delitos. Entonces, este curso sirve para ello, más que nada para tratar de salir de esa zona gris en la que nos encontramos respecto a entender un poco más de estos delitos, comprender cómo, desde el punto de vista de la criminología, surge esta nueva faceta o especie o contexto criminal, entender el porqué, entender el perfil del ciberdelincuente, los bienes jurídicos protegidos, cuál es el objeto de la acción, respecto de qué van a caer los delitos informáticos. Ahorita, por ejemplo, existe mucha confusión cuando ustedes deben conocer, por ejemplo, porque son casos muy recurrentes, ¿no? De repente a un amigo, a un familiar ha pasado lo siguiente, que se crean páginas de Facebook falsas para vender cosas, bienes inmuebles, o cualquier otra página que se cree para vender bienes y que están siendo utilizadas para estafar a la gente. Es decir, se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC, para, digamos, como instrumento para estafar a la gente. Por ahí viene la confusión en la cual pues creen que todo hecho en el cual participen las tecnologías de la información necesariamente va a constituir un delito, por ejemplo, de fraude informático, previsto en el artículo 8 de la ley 30.096, cuando ello no es así. Definitivamente que en ambos, en el fraude informático y en la estafa, van a participar definitivamente las tecnologías de la información y la comunicación, van a participar las TIC, pero obviamente pues que el 196 del Código Penal y el artículo 8 de la 30.096 no están, digamos, no se encuentran referidos a regular una misma situación fáctica. Se entiende que regulan situaciones distintas, y así es, regulan situaciones distintas. No obstante, se genera digamos, confusión por ahora, también debido a que el fenómeno es nuevo. En nuestro país no se, digamos, no se ha divulgado mucho, ni tampoco se realizan muchos de estos eventos referidos a los ciberdelitos, ¿no? Debemos decir incluso que hay que reconocer que hay cierta desidia, desinterés, incluso por parte de la doctrina nacional, para, digamos, volcarse al estudio de esta parte de la criminalidad. Es más, en nuestro país, libros de autores nacionales, uno, máximo dos, que se han podido revisar o encontrar, ¿no? En cambio, en el derecho comparado, el derecho español, por ejemplo, en el derecho argentino, hay
cuantiosa información y además de valiosa respecto a estos delitos. Entonces también hay que ahí hacer un mea culpa en el sentido pues de que nuestra doctrina nacional no ha prestado la atención debida y lo quieran o no, eso también no ha generado pues que esta rama del derecho, el estudio de esta rama del derecho en nuestro país se difunda o crezca más, madure, ¿no? Madure. Hoy por hoy sí hay una corriente, ya hablando actualmente, a partir de la creación en la Fiscalía de la Nación de un equipo especial, un equipo de fiscales especializados en delitos o ciberdelincuencia, ¿no? Que también es de reciente data, no es que tampoco tengan mucho tiempo, pero al menos ya hay una firme intención de poder, digamos, divulgar o difundir más la preocupación y la tecnificación, la especialización por estos delitos. Además de ello, además de existir este equipo de fiscales especiales en la ciudad de Lima, que dicho sea de paso resulta ser insuficiente, ¿no? Toda vez que delitos o ciberdelitos hay en todas las ciudades del país. Pero no obstante ello, se ha dado un paso muy importante en el sentido, pues, de crear esta unidad. A la par de ello, también se ha creado toda una red de fiscales especializados a nivel nacional en ciberdelincuencia. No obstante, pienso yo que eh, falta todavía que estos fiscales de alguna u otra manera puedan socializar esa información, compartir la información, la preparación que ellos han recibido con los demás colegas de su distrito fiscal, porque la idea es esa, ¿no? O sea, la idea no es que capaciten a una persona, que preparen a una persona para que esa persona se quede con toda la información, ¿no? Porque incluso hasta podría ser un acto egoísta. Lo ideal es que esa persona que ha sido formada, preparada, adiestrada en, digamos, en estos delitos, comparte esa información, la socialice, la divulgue, para que los demás compañeros estén a la par. Justamente esa es una de las finalidades que tuve cuando conversé con Henry respecto a este tema. Yo acabo de dictar este curso en la MAG el mes pasado. La MAG es la Academia de la Magistratura, para las personas que no sepan qué significa MAG, que es uno de los primeros cursos que se dicta sobre ciberdelitos, ¿no? Sobre ciberdelitos. La MAG también ha dado un paso importante, o si no me equivoco, es el primer curso que dictan sobre esto, y la MAG ha dado también un paso importante ahí en querer capacitar a los magistrados de todo el Perú eh, sobre estas nuevas corrientes doctrinarias que se refieren pues a los ciberdelitos o ciberdelincuencia. Entonces, conviene primero hacer esta breve reseña para conocer cuál es la problemática a la que nos enfrentamos, ¿no? Y a partir de poder identificar la problemática, pues ya podemos también ensayar una alternativa de solución. Bueno, vemos que la problemática tiene distintas aristas, ¿no? Podríamos decir que hay desconocimiento, desinterés por parte de la doctrina nacional, se escribe muy poco sobre ciberdelincuencia, no hay resoluciones, imagínense ustedes, respecto al tema, o sea, acá en el Perú, porque en el derecho comparado sí lo hay. El nuevo equipo de fiscales especializados ha conseguido algunas sentencias, pero no, digamos, emitidas en un juicio oral, producto del desarrollo de la actuación probatoria, para más o menos ver cómo es que el juez ha razonado y ha podido, digamos, construir el razonamiento probatorio en esta clase de delitos, ¿no? No hay todavía sentencias así. Tienen algunas sentencias que han sido objeto producto de una terminación anticipada, de una conclusión anticipada en el juicio oral, pero que son sentencias más de justicia penal negociada, en las cuales, pues, como ustedes saben, no se entra a ver el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque ahí el imputado o el acusado, dependiendo del estadio, dependiendo de la institución que se aplique, sea terminación o sea conclusión, anticipada el juicio, acepta la responsabilidad penal. Entonces, al aceptar la responsabilidad penal hay relevo de prueba, o relevo de probar en todo caso la responsabilidad penal, y de frente al juez procede a condenar. Entonces, no hay mayor debate, no hay mayor cosas por analizar, y digamos que el tema sigue lo mismo, ¿no? No hay casaciones, no hay acuerdos plenarios al respecto. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, es una zona, como la llamé en su momento, una zona gris, o si no quieren llamarla así, es una zona o área virgen del derecho penal nacional,
que exige ser materia de análisis, ser materia de reflexión. Porque resulta ser que hoy por hoy, y lo digo en mi experiencia como fiscal, hoy por hoy los ciberdelitos han aumentado de manera significativa. Ha aumentado de manera significativa y fíjense ustedes que mucho tiene que ver la coyuntura que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, me estoy refiriendo al tema de la pandemia, porque con el aislamiento al que fuimos sometidos todos los peruanos, no solamente los peruanos, sino la población a nivel mundial, o al menos su mayoría, eh, acrecentó el comportamiento delictivo realizado a nivel de ciberespacio, ¿no? El cibercomportamiento, la ciberdelincuencia, porque obviamente, pues, encontrándonos todos enclaustrados, encerrados en nuestro domicilio, era difícil poder seguir cometiendo delitos de carácter material, o los delitos comunes que conocemos. El ciberdelincuente, aprovechando que estaba en su domicilio, aprovechando los dispositivos informáticos de los que cuentan, tablet, computadora, celular, aprovechando las tecnologías de la información, de la comunicación, el internet, eh, digamos, incrementó el número de conductas criminales cometidas en el ciberespacio, ¿no? Se dio una masificación de estos delitos. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que a nivel nacional se viene generando una gran impunidad porque lo que están haciendo los fiscales es archivar los casos justamente por esta problemática que hemos acabado de señalar, ¿no? Una, el desconocimiento de estos delitos, me refiero a la parte del derecho penal especial, la constitución típica que tiene cada uno de ellos, y el otro tema aún más grave es la falta de preparación en los métodos o técnicas de investigación tecnológicas que se tienen que aplicar para investigar estos delitos. Que en realidad el nombre puede asustar, ¿no? Técnicas de investigación tecnológica, ustedes pueden pensar que es cosa del otro mundo, pero como lo vamos a ver en este curso, cuando lleguemos a la parte pertinente, a la parte procesal, no es así. Por el contrario, es un tema netamente sencillo, muy, muy, muy sencillo, que solamente es cuestión de manejar la información y listo, ¿no? El problema o el miedo viene porque al desconocer la información, al desconocer el procedimiento que tenemos que realizar para investigar estos delitos, entonces es ahí donde, pues, digamos, fallamos en la investigación de estos casos. Pero manejando la información, no hay ningún problema. Y les puedo decir algo más, que si bien es cierto, ahí se van a utilizar algunas técnicas informáticas de investigación, pero estas técnicas se van a complementar de todas maneras con técnicas de investigación no informáticas, o si quieren, con los actos de investigación tradicionales, como bien también ustedes lo conocen, ¿no? Me refiero a las declaraciones testimoniales, me refiero a la prueba documental, me refiero a actos de investigación especiales que tenemos en el Código Procesal Penal, un allanamiento, por ejemplo, ¿no? Una biovigilancia, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso concreto. Pero también estos delitos han generado otras técnicas de investigación, como por ejemplo el agente encubierto informático, que dicho sea de paso, no lo tenemos regulado en el Código Procesal Penal, ¿no? En el 341 se hace referencia al agente encubierto y al agente especial, pero se entiende que está referido a un policía, digamos, que de forma material o concreta va a realizar la investigación y no tanto así a un agente encubierto informático, ¿no? Otro problema de mucho interés que se está generando y se está debatiendo, sobre todo en Europa, resulta ser el hecho de que el Estado está utilizando malware
¿Qué es un malware? Es un programa malicioso. Son los programas maliciosos que utilizan los crackers, ¿ya? Para poder, digamos, infiltrar estos programas maliciosos dentro de los sistemas informáticos de las víctimas, y estos malware van rompiendo las claves o medidas de seguridad hasta poder lograr infiltrarse en el sistema informático. Muy bien, pero ¿qué pasa con ello? Que a partir de estos programas, dependiendo de la función o programación que tenga el programa malicioso, va, digamos, a atentar contra la información privada que tenga el investigado. Es que, ¿qué está pasando? Eh, a partir de este fenómeno que se dio en el Perú de los cuellos blancos, que fue una noticia a nivel nacional, como que las cosas cambiaron, ¿no? Ahora ya la gente no habla por teléfono en línea abierta, utilizan otras tecnologías, utilizan otras redes telemáticas. Por ejemplo, se comunican por WhatsApp, se comunican por Telegram, se comunican por Signal, ¿no? Por Messenger llamada. Entonces, ya es complicado, pues, poder nosotros realizar una escucha telefónica, porque simplemente ya no utilizan el teléfono. Y si lo utilizan, lo hacen para tener conversaciones cotidianas, domésticas, neutrales, que no tienen ningún indicio de criminalidad. Entonces ya para qué no serviría escuchar ese tipo de conversaciones. Entonces, lo que está pasando acá, recién ahora, ya ha pasado en Europa probablemente hace años. Entonces ellos están haciendo lo siguiente. Si los investigados se protegen muy bien a través de los medios tecnológicos y buscan blindarse y buscan alejarse de la investigación penal o ponerse a buen recaudo respecto a la investigación, entonces nosotros también tenemos que utilizar métodos que nos permitan investigarlos, ¿no? Tenemos que reaccionar a una velocidad distinta, a una segunda velocidad, porque los medios tradicionales de investigación con los que contamos son insuficientes, son ineficaces. Tenemos que tener otro nivel, otro tipo de medios de investigación, tal y cual como se reaccionó para el crimen organizado, ¿no? Para el crimen organizado, las técnicas tradicionales de investigación son insuficientes, ¿no? No sirven para nada. Un testigo, una documental, una pericia, ¿no? Que probablemente sean muy eficientes para la delincuencia común, pero no lo van a hacer así para la delincuencia organizada, porque tiene otra lógica, tiene otra forma de investigación. Generalmente se investiga de adentro hacia afuera. Por eso que se hace uso de, por ejemplo, el agente encubierto. Lo infiltramos para que estando dentro nos pueda brindar toda esa información que nosotros necesitamos. Por ejemplo, echamos mano de colaborador eficaz, que si bien es cierto es un acusado, un coacusado que está dentro de la organización, y justamente por estar dentro de la organización, conoce información privilegiada para la investigación penal. Nos atacamos nuevamente de adentro hacia afuera. Porque ¿qué es lo primero que hace un fiscal cuando está atacando un caso de crimen organizado o investigando un caso de crimen organizado? Pues de 30 detenidos o de 30 investigados, busca el eslabón más débil, por donde se puede romper la cadena. Y a él le ofrecemos de todo, ¿no? De todo, por decir, impunidad, a cambio de que revele o devele información incriminatoria respecto de sus coacusados. Ese es el juego. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente, la investigación penal busca investigar de adentro hacia afuera. Obedece a una lógica distinta, ¿no? Y podemos seguir mencionando más técnicas, les escuchas también, por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces, igual, así como se reaccionó de manera distinta frente al crimen organizado, también tenemos la necesidad de razonar también de manera distinta eh, frente a la ciberdelincuencia, porque los medios de investigación que tenemos no son suficientes, idóneos o adecuados para poder enfrentar con éxito la lucha contra la ciberdelincuencia. Entonces ahí viene ya un trabajo que incluso ustedes pueden tomar como
digamos, un motivo de investigación para una tesis de pregrado o posgrado, cualquiera de los dos, porque hay mucha problemática ahí, ¿no? Incorporar estas técnicas de investigación al Código Procesal Penal, que no se encuentran reguladas en él. En fin, entonces fíjense, la, la criminalidad es o está constituida por el conjunto de delitos que se cometen en determinado tiempo y lugar. O sea, todos esos delitos, por ejemplo, que se han cometido en el Perú desde la día de la independencia hasta ahora, ¿no? Del 28 de julio de 1821 hasta ahora, es nuestra criminalidad. Toda esa criminalidad que se ha cometido, ¿no? De ahí, dentro de esa criminalidad, nosotros podemos distinguir delitos económicos, delitos ambientales, ciberdelitos, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, dentro de esa criminalidad, nosotros podemos identificar conductas individuales, que son las que ustedes conocen, que aceptan, que no obstante ser individuales, aceptan supuestos de participación criminal, como por ejemplo la autoría y la participación, como por ejemplo el autor y el coautor, ¿no? En donde el hecho, si bien es cierto, participan varias personas, pero se sigue considerando como una delincuencia unipersonal o individual. Frente a esa delincuencia unipersonal o individual, tenemos la delincuencia organizada, es decir, aquella delincuencia en la cual los individuos o sujetos se ven en la necesidad de tener que agruparse, organizarse, porque digamos que la finalidad que pretenden alcanzar supera el esfuerzo individual de cada uno de sus integrantes. Lo digo de otra manera, que por sí solos no lo van a alcanzar. Entonces, es una finalidad que por sí solos no la van a alcanzar. Entonces, necesitan agruparse para que, aunando esfuerzos, puedan llegar a alcanzar esa finalidad. De ahí que la doctrina española llame esta finalidad como una finalidad programática común o simplemente una finalidad común. Y obviamente que no le falta razón, porque ¿qué diferencia a una organización criminal de otro tipo de organización? De una organización religiosa, de una organización política, de una organización sindical. ¿Qué es la diferencia? Fíjense, todas son agrupaciones, todos tienen una finalidad común. La diferencia va a ser que la organización criminal, la finalidad de la organización criminal va a ser una finalidad delictiva, que ellos se han agrupado para cometer delitos. Una sociedad, una asociación cristiana o religiosa se habrán asociado se han asociado y organizado para transmitir la palabra de Dios, alabar a Dios, evangelizar, etc. Esa es la finalidad. De uno o de todos, de todos. Por eso es una finalidad programática común. ¿Cuál será la finalidad de los integrantes de un sindicato? Pues también de igual forma, ¿no? Agruparse para obtener mejoras salariales, aumento de sus derechos sociales, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es una finalidad común. Es decir, si prospera la finalidad, se benefician todos los integrantes de la organización. Por eso se dice que es una organización. Y hay una finalidad programática común. Por esa finalidad se mueven todos. Es decir, si ganan, ganan todos, y si pierden, pierden todos. Esa es la finalidad, ese es el rol que juega la finalidad programática común. Igual tiene que estar presente en una organización criminal. Entonces, fíjense, son fenómenos distintos. Tenemos la criminalidad individual y tenemos ya la criminalidad organizada o delitos colectivos, como también le llama la doctrina. Pero dentro de esa criminalidad ya organizada, mire, fíjense, tenemos la criminalidad como género y dentro de la criminalidad hemos identificado criminalidad común, que es los delitos que ya conoce, robos, hurtos, homicidios, etc. Tenemos otro tipo de criminalidad, la criminalidad organizada, que acabamos de explicar rápidamente, por cuestiones de tiempo, obviamente. Pero luego además tenemos otro tipo de criminalidad, ¿no? Que es la que vamos a ver hoy día. Pero antes de empezar a hablar de la cibercriminalidad, quiero agotar la idea de la criminalidad organizada. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de denominar a la criminalidad organizada? ¿Criminalidad organizada o crimen organizado? Bueno, la palabra correcta o el término correcto es
criminalidad organizada. Toda vez que criminalidad, fíjense, criminalidad organizada puede tener diversas manifestaciones. Pueden cometerse delitos económicos a través de manera organizada. Pueden cometerse delitos ambientales de manera organizada. Pueden cometerse ciberdelitos de manera organizada. Es decir, las personas se agrupan para cometer estos delitos. Y entonces, ¿por qué hablamos crimen organizado? Porque digamos que es el término que más se usa, que más se ha sentado dentro de la doctrina, pero para hacer referencia a delitos sangrientos, a delitos de despojo. A eso va dirigido el crimen organizado, ¿no? No obstante, lo correcto sería hablar de criminalidad organizada, porque a través de una organización no solamente se cometen delitos de despojo o delitos sangrientos, que dicho sea de paso, es la característica que resalta de la criminalidad organizada del Perú, ¿no? Que son más organizaciones de carácter sangriento, de carácter de despojo. Por eso tenemos organizaciones criminales de extorsionadores, organizaciones criminales de traficantes de tierras, ¿no? De tratantes de personas, etc. Esa es la característica o la criminalidad organizada que caracteriza, que la caracteriza en este país. Crimen organizado, ¿no? Más tendiente o dirigida a los delitos de despojo, delitos sangrientos. Pero no es la única, ¿no? Ni es lo más correcto. Lo correcto sería hablar de criminalidad organizada, porque la criminalidad organizada, pues, abarca tanto criminalidad de orden económico, ambiental, informático, y también, por cierto, de despojo o delitos sangrientos. Ya, luego encontramos un tercer fenómeno, que es el fenómeno del que estamos hablando, ¿no? La ciberdelincuencia, que tiene, obviamente, su explicación. Fíjense, la computadora o el ordenador, como ustedes quieran llamarlo, aparece por primera vez en la historia del hombre en los años 80. Años más atrás ya había aparecido un prototipo de computador, que fue el primero en realidad, pero digamos que el que más se irradió en el mundo fue el que apareció en 1980, ¿no? Por el tamaño, etcétera. Que en un principio era de uso militar, pero luego ya pasó a ser de uso comercial. Los ordenadores, las computadoras, 1980. Pero luego, también ya al finalizando esa década de los 80, digamos, el uso de los ordenadores o de las computadoras se hizo mucho más expansivo, mucho más frecuente, y ya no solamente lo utilizaban con fines militares o comerciales, sino también empezó a tener un uso doméstico. Y es así como la computadora o el ordenador llega a los domicilios o a las casas de las personas. Ahí nada más terminando la década del 80, surge otro fenómeno que, digamos, es uno de los pilares o el pilar de haber llegado hasta donde estamos, de conocer el mundo que conocemos hoy. Me estoy refiriendo al Internet, ¿no? Surge el Internet y en un primer momento, obviamente surgió en Estados Unidos, en un primer momento había sido pensado para albergar a 1 millón de usuarios, que generalmente eran usuarios eh, que se desenvolvían en el ámbito comercial, ¿no? En el ámbito comercial. Eso fue en los 90. Pasaron 10 años, los avances han sido, digamos, cada 10 años, ¿no? De década en década. Llegamos a la década de 2000 o al año 2000 y aparece lo que se conoce como el Internet 2.0. Es decir, aparece lo que todos utilizamos, ¿no? Y lo que todos nos gusta, las famosas redes sociales. Fíjense, las redes sociales aparecen en el año 2000. Y obviamente que el uso del Internet se masifica a nivel mundial y de, del millón de usuarios
que había, porque al comienzo ese era el número de usuarios para el que se pensó, para el año 2000 ya tenía 1.000 millones de usuarios a nivel mundial. Imaginen ustedes cuánto creció esta red de Internet, ¿no? 1.000 millones de usuarios, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que el mundo cambió, porque ahora las personas podían comunicarse a través del Internet, ¿no? De manera rápida, y no importaba que tú estés en Perú y que la otra persona esté en Japón, podías comunicarte con ella, incluso tener imagen y todo lo demás, mejor que una llamada telefónica. Esto generó también, pues, ayudó obviamente a masificar la interacción de las personas a nivel mundial, pero generando una interacción de carácter virtual, ¿no? De carácter virtual, que luego también, digamos, generó un espacio importante que hoy lo conocemos como ciberespacio, pero todavía no quiero hablar de eso para terminar la idea. Entonces, habíamos dicho que en el año 2000 surgieron el tema del Internet 2.0 o las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, y pues contribuyó a la masificación del uso del Internet y con ello de la generación de redes, ¿no? Llegamos al año 2010, una década después, y fíjense, el Internet deja de ser fijo para convertirse en Internet móvil. Es decir, el Internet migra de la computadora al celular. 2010, una década muy importante, un gran paso para la humanidad. A partir de esa fecha hacia adelante, las personas podían tener Internet en su celular. Es decir, ya no necesitaban eh, contar o estar en casa sentado frente a su computadora para poder tener acceso a Internet. Podían ingresar a él desde cualquier lugar donde se encontraran a través de un dispositivo informático conocido como celular. Y también a partir de esa época aparece lo que es la mensajería instantánea, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, que hoy en día es, pues, es bien difícil que pase un día sin que hayas utilizado tu WhatsApp, ¿no? Podría pasar, sí, por ejemplo, en un caso si es que estás secuestrado y te quitan el celular. Pero de ahí, si no pasa eso, es que el WhatsApp se ha convertido en una forma, fíjense, una forma de comunicación tan importante que casi como la comunicación hablada. Porque de pronto puedes pasarte todo el día conversando con una persona de manera escrita, y digamos, te das cuenta que más te comunicas con esa persona de manera escrita más que verbal, ¿no? Es todo un fenómeno, una nueva forma de ver la vida y el mundo actual. Entonces, rápidamente hemos recapitulado toda esta evolución importante que ha tenido, pues, lo que ha originado los cambios tecnológicos que se han venido dando en el desarrollo de la historia y que han generado el fenómeno que hoy en día, pues, estamos enfrentando y que pretendemos conocer en este curso. Es obvio que si había 1.000 millones de usuarios de Internet, era obvio, pues, que todas esas redes o conexiones que generan el Internet a nivel nacional, a nivel internacional, etcétera, iba a generar un gran espacio, ¿no? Un gran espacio de interactuación, un gran espacio de comunicación personal. Ese espacio se ha venido a denominar ciberespacio, que, digamos, hasta hace algunos años atrás, probablemente no pasaba de ser una definición teórica, ¿no? Entender qué es el ciberespacio. Pero hoy por hoy, se ha convertido, fíjense, en una quinta dimensión para el hombre.
El hombre hoy por hoy ya no solo pelea por alcanzar o dominar la tierra, el mar o el aire, ¿no? O el espacio, que fue la última dimensión que el hombre conquistó. Hoy por hoy también, según la OTAN, el hombre lucha por conquistar el ciberespacio. O sea, el hombre quiere el japonés, el chino, el estadounidense, el ruso, quieren dominar el ciberespacio. Los menciono a ellos porque son las grandes potencias, ¿no? Son las grandes potencias. Entonces, hay una pugna ahora por ver quién domina el ciberespacio. Entonces, el ciberespacio aparece como una quinta dimensión muy importante para el desarrollo de la humanidad. Tan importante que también incluso pueden desatarse hasta guerras por dominar el ciberespacio. Y esto es así porque fíjense, en países más avanzados o más industrializados que el nuestro, eh, casi todo el sistema de vida de ese país se maneja a través del Internet. Es más, podrían desatar una guerra o dirigir o afrontar una guerra todo por Internet, sin necesidad de que hayan personas que estén al mando ni nada, todo por Internet, ¿no? Sus servicios públicos, básicos, todos están programados, manejados por red, por Internet. Servicios de tren, servicios de aviones, luz, etcétera, gas, todos los servicios públicos. Entonces, ¿qué pasaría si alguien o alguna organización terrorista, por ejemplo, se apodera de un sistema informático de los Estados Unidos o el sistema informático de la defensa nacional de un país? Y a partir de esa manipulación o de ese apoderamiento, logra generar que se disparen proyectiles o misiles a otro país. O simplemente que se apoderen del sistema informático, como pasa allá en España, de un hospital, de un banco, ¿no? Y se apoderen de su sistema informático, dificultando el ingreso a los trabajadores del banco a su propio sistema. Eso es lo que esa modalidad se llama ransomware, ¿no? Que acá felizmente en nuestro país todavía no se da. Pero allá los crackers eh, son, digamos, uno de los delitos que más cometen en Europa, porque a través de esta modalidad lo que hacen es capturar o bien los datos, o bien la información, o bien alterar o manipular el sistema informático para de esta manera hacerlo inaccesible. Es decir, buscan tumbarse el sistema informático, buscan dificultar su ingreso. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a un banco que trabaja obviamente a través del sistema, a través del Internet, le da un ataque informático y le sabotean el sistema, ¿no? Por eso también se llama delito de sabotaje informático. Le sabotean el sistema. Fíjese que este banco no podría realizar operaciones porque simplemente el sistema no va a poder ingresar. El sistema ha sido tomado por un tercero, ¿no? Por un tercero, por un cracker. ¿Y qué hace el cracker? Dice, bueno, ¿quieres trabajar? ¿Quieres recuperar tu sistema informático? ¿Quieres recuperar tus datos informáticos, tu información? Tienes que pagar, pues, ¿no? Tienes que pagar 500.000 euros, etcétera, y yo te libero tu información. Yo te libero tu sistema informático. Fíjense, es un delito de, acá en Perú lo llamamos nosotros sabotaje informático, pero es más conocido como ransomware, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. La captura o secuestro de información. Entonces, en este nuevo ciberespacio constituido, que es un espacio libre de interactuación entre las personas, de intercambio de información, de establecimiento de relaciones personales, de interacción, etcétera, surgen nuevas relaciones jurídicas, nuevos intereses o intereses comunes que deben ser objeto de tutela, que deben ser objeto de protección por el derecho. Una demostración resultan ser las operaciones financieras, la banca por Internet, ¿no? Entonces, si ahora se puede realizar una operación virtual en el ciberespacio, y es ahí en el ciberespacio en donde, aprovechándose de ese espacio libre y abierto,
pueden entrar y quitarme mi dinero, o estafarme, o ser víctima de un fraude informático. Entonces quiere decir que esas conductas, esos intereses o bienes jurídicos que se lesionan a la interna de ese ciberespacio, tienen que ser materia de protección o de tutela por el derecho penal, ¿no? Porque ya se generó un nuevo espacio a partir del cual, pues, las personas se van a interrelacionar, a partir del cual las personas van a realizar sus operaciones. Y fíjense, ustedes que son una generación nativa digital, ¿no? Es decir, su generación es propia, ya ha nacido dentro de la era digital. Los que somos más viejitos, no, pero ustedes sí lo son. Entonces, fíjense, eh, ahora, ¿qué ha generado lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La educación virtual. Se genera un nuevo espacio o una dimensión alterna a la dimensión real, concreta, histórica, a la cual estábamos nosotros acostumbrados. Ahora hay una dimensión virtual, que según señala la doctrina especializada, es una dimensión que está y no está a la vez, que existe y no existe a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como ahora, ¿no? Ahorita nosotros estamos llevando a cabo este curso, estamos compartiendo algunas ideas sobre cibercriminalidad, pero ustedes están en Pucallpa y quizá en otras ciudades del país, y yo estoy en Trujillo. No obstante, debido a las tecnologías de la información, nosotros estamos comunicándonos, estamos interactuando. En las universidades, en los colegios, no solo se interactúa, sino que además los alumnos pueden ser evaluados por el docente, ¿no? Yo hago eso con mis alumnos de las universidades, los evalúo por las TIC, pero no solamente pueden realizar actividades de carácter educacional, pueden realizar actividades virtuales de carácter bancario, de carácter financiero, transferencias, ¿no? Y es ahí donde también, pues, digamos, surge la necesidad de que el Estado proteja esos intereses o esos bienes jurídicos que están ahí, digamos, transitando por el ciberespacio, que están deambulando por el ciberespacio. El derecho penal tiene que protegerlos. Otro tipo de relaciones que surgen ahí, que son muy diversas, las operaciones comerciales de compra y venta. Se puede realizar ahora con la pandemia ayudó a eso, ¿no? La venta de mascarillas, la venta de alcohol, bueno, en realidad cualquier producto, pero a través de las tecnologías de la información, a través de una página web, a través de un Facebook, etcétera. Ustedes pueden contactar con un posible comprador, ¿no? Y vender su producto. Todo por internet, todo por el ciberespacio. Entonces, fíjense cómo hemos visto que se puede realizar actividades de carácter educativo, de carácter económico, financiero, pero también, fíjense, esto se ha trasladado o ha alcanzado los ámbitos del desarrollo sexual de las personas, porque ahora se habla de este fenómeno del sexting, ¿no? El sexting es el intercambio de videos, de audios o de mensajes de texto o de fotografías de contenido sexual, que generalmente se presenta, digamos, en una relación de pareja, o a veces también ni tan pareja, porque bueno, ahora ustedes saben que hay diversos tipos de relaciones, ¿no? Pero lo cierto es que, en todo caso, ese envío de mensajes, de fotos, videos o audios, tiene que ser consentidos entre las personas que se envían la información. Y ahí viene una frase que me gusta mucho y que por ahí leí. Dice, el Internet nunca olvida. Y es verdad porque lo que ustedes tengan mucho cuidado con las cosas que ustedes suban al Internet. Porque lo que ustedes suban al Internet, en el Internet se queda, ¿no? En el Internet se queda. Entonces, si por ahí ya transfirieron una foto, un video, un mensaje, lo que sea,
y la otra persona, la persona receptora, comparte esa fotografía, supongamos que es una fotografía donde la persona está desnuda, esa fotografía se va a hacer viral en la red, por toda la internet, ¿no? Entonces ahí también ya aparece otro fenómeno, el sextortion, ¿no? El sextortion. Es decir, el famoso, la extorsión a partir de la no divulgación de esas fotografías, de esos videos, ¿no? O regresas conmigo, o si no, yo le mando las fotos a tu papá y a tu mamá para que te vean lo que tú hacías, ¿no? O sea, que me mandaba fotos desnuda. O regresas conmigo, o haces esto conmigo, si no, yo le mando a tu pareja la foto del día que salimos, o las fotos que me envías a mí. Ya entonces, del sexting, aparecemos ya en el sextorcho, ¿no? O como lo llaman en Argentina, la porno venganza. Es decir, cuando las cosas están bien, la pareja se manda fotitos, se mandan videitos, obviamente de connotación sexual, ¿no? De connotación sexual, y como se dice, por ahí todo marcha bien, pero luego, de un momento a otro, rompen palitos, y ahí sí, pues, ¿no? Ahora sí agárrate, porque generalmente, cuando la relación no termina bien, hay una persona que está herida, se siente ofendida, y de repente quiere buscar venganza. Y no hay mejor forma de buscar venganza, y hay casos así. Yo he tenido muchos casos en los cuales eh, han creado páginas web o Facebook y han subido la foto de estas chicas ofreciendo servicios sexuales. Y estas páginas han sido creadas por sus exparejas, como un afán de vengarse de ellas, ¿no? Entonces, por eso que en Argentina lo llaman la porno venganza, que es el sextortion digamos, como lo conocen en el sistema inglés. Entonces, fíjense que la virtualidad afecta diversas áreas del desarrollo humano, del desarrollo personal, el educacional, el financiero, ¿no? El comercial para la venta, la compra de bienes, el sexual, ¿no? Y el sexual además está vinculado también con el tema de la intimidad. Y acá conviene señalar lo que también leí por ahí en algún momento, que decían pues que ahora nosotros ya no vivimos una época, o ya no somos una sociedad de la intimidad, sino somos una sociedad de la extimidad. Y es muy cierto, fíjense, ¿no? Un autor italiano decía eso, es muy cierto, porque hoy por hoy, y ustedes saquen cuenta de ustedes mismos, y yo saco cuenta de mí mismo, ahora casi nosotros ya no disfrutamos tanto nuestra intimidad, porque somos nosotros mismos quienes, digamos, la rechazamos. Y de pronto lo hacemos por un tema de moda, y quizá lo hagamos de manera inconsciente, pero cuando ustedes suben al Facebook, al Instagram, eh, lo que comen, sus viajes, lo que se compran, sus reuniones, etcétera, lo que están haciendo es, están renunciando a la intimidad. Porque obviamente al subirla a una página social, le viene el nombre social, ya ustedes están, digamos, quedan exentos de protección a decir, oye, me están vulnerando mi intimidad. Y ya no hay intimidad ahí. Ya no hay intimidad porque tú ya lo hiciste público. La subiste en una red social. Todo el mundo lo vio. Entonces, ¿de qué intimidad hablamos? ¿No? Y esto aunado también con otros factores, como por ejemplo, que abonan a la extimidad de la sociedad, como por ejemplo las cámaras, ¿no? Ahora hay cámaras por todos lados. Entonces, tu conducta, tu comportamiento queda registrado por donde pases. Y eso que no es nada, porque se quiere todavía aún llegar al famoso reconocimiento facial. Es decir, que las autoridades implanten
cámaras inteligentes que cuenten con este software, con este programa, y que pueda hacer reconocimientos faciales. Bueno, que sería, dicho sea de paso, digamos, algo muy positivo, porque definitivamente que va a servir de prevención para el delito, ¿no? Por ejemplo, en China tienen esto. A cada 2 o 3 metros hay una cámara, entonces ahí es bien bravo que cometas un delito, porque rápidamente la policía no solo te va a identificar, sino que te va a detener, porque va a ver todo el recorrido por que tú vas a hacer en tu fuga, y en algún momento te van a detener, ¿no? O sea, a la larga es positivo para, digamos, la prevención del delito, pero resulta negativo para nuestra intimidad porque prácticamente ya no la tenemos. O en todo caso, solo la tendremos cuando estemos dentro de nuestro domicilio. Que un ni tanto, ¿no? Porque ahora, con el acuerdo plenario que habla de la vigilancia electrónica, que se puede cometer a través de ¿qué? De la videovigilancia electrónica que se puede cometer a través de drones, ¿no? Y un dron, pues, tú puedes estar dentro de tu casa, tienes un patio, tú dices, crees que nadie tiene derecho a ver porque estás dentro de tu casa, no obstante ahí arriba un dron que te está filmando todo, ¿cierto? Entonces ahí también eh, la tecnología va avanzando, va jugando su rol en algunos aspectos importantes, pero en otros también hay que tener, digamos, reparo al momento de poder, digamos, afrontar este fenómeno. Entonces, estamos viviendo actualmente la sociedad de la extimidad, ¿no? De la extimidad. Eh, entonces, está clarísimo que el ciberespacio ha surgido como una nueva dimensión inmaterial de carácter virtual que permite que las personas interactúen, establezcan relaciones de carácter social, comercial, jurídicas, ¿no? Dirigidas a realizar, pues, eh, diversas facetas de su vida, financiera, comercial, educacional, sexual, etcétera. Entonces, si es un nuevo espacio de interactuación, si es un nuevo espacio en el cual las personas se van a interrelacionar y van a, digamos, surgir nuevos intereses, van a haber bienes jurídicos en juego que se van a estar paseando por ahí, por el ciberespacio. Entonces es necesario también que el derecho penal ingrese al ciberespacio para regular aquellas conductas que considera que vulneran intereses personales o colectivos, ¿no? Entonces es importante esta apreciación. Lo otro que estaba por comentarles y que ya no terminé la idea y la voy a terminar para luego pasar a otro punto, era era lo del malware que estaban aplicando en España. Les estaba diciendo, y eso tiene que ver con la problemática de la investigación. Entonces yo le estaba diciendo que ahora nadie habla por teléfono en línea abierta, ¿no? Todos hablan por WhatsApp, por Telegram, Signal, Messenger, etcétera. Ya, perfecto. Entonces, el Estado dice, ¿y entonces cómo hacemos para investigarlo? Porque ya no podemos escucharlos, ya no hablan nada ya. Entonces dicen, bueno, toda la información está en su celular. ¿Por qué no le implantamos un programa malicioso, un malware, que es el encargado de replicar o clonar esa información? Y la pueden clonar, ¿no? Una vez que te instalan el malware, el programa, lo que hace es clonar esa información y remitir a otra matriz. Es como, eso sería un delito de interceptación informática que está regulado en el artículo 7 de nuestra ley 30.096. Porque toda la información que a ti te llegue en tiempo real, también en tiempo real va a ser remitida o transmitida al otro dispositivo con el cual está asociado el tuyo. Te estarían cometiendo un delito. Entonces, ¿cómo resolver ese caso? ¿Cómo resolver ese caso en el cual el propio Estado, para investigar, ¿no? Ha insertado, infiltrado
en el dispositivo informático del investigado, del imputado, un malware, un programa malicioso que está programado para replicar esa información. Fíjense. Es decir, si eso llegara a pasar, pues el Estado obtendría toda la prueba que necesitase a partir, digamos, de la intrusión en ese equipo celular, a partir de la utilización de ese programa malicioso, de ese malware. Muy bien, la pregunta entonces cae de madura. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con esa información obtenida? Supongamos que del equipo del sistema informático logran obtener chats, ¿no? Conversaciones en la cual pues incriminan al titular de la línea e incriminan a sus compinches, ¿no? A otras personas. Por ejemplo, están hablando de que la persona que es titular del celular ha matado ya a su objetivo, es un sicario, y le está reportando al jefe de la banda, ¿no? Ya está hecho, fueron 3 balazos en la cabeza, luego me quedé por el lugar para cerciorarme de que había muerto, me acerqué a la escena del hecho y efectivamente sí estaba muerto. O sea, es una conversación que han tenido a través de WhatsApp o a través de mensajes como ustedes quieran, que lo incrimina definitivamente, ¿no? Tiene alto poder incriminatorio. Pero la forma como se ha obtenido ha sido una forma en la cual se han vulnerado los derechos fundamentales de este investigado porque se le ha implantado un malware, un programa malicioso para que puedan replicar o clonar esta información. ¿Qué harían ustedes ahí con esa prueba? Es prueba incriminante. Es un mensaje de texto en el cual reconoce que lo ha matado a la víctima. Lo reconoce plenamente. Entonces el abogado va a decir, pero ¿cómo han obtenido eso? Y el fiscal dirá, no es que la policía informática ha aplicado un malware al equipo o al dispositivo informático del investigado. Y le voy a decir, pero ¿y qué es un malware? Bueno, el malware es un programa malicioso que está programado, está configurado para que replique toda la información que hay en ese celular en tiempo real. Comunicaciones, chat, etc. Ah, perfecto. Pero, ¿y en qué parte del código está regulado eso? ¿No? ¿En qué parte del código está regulado eso? Tú ya lo hiciste, señor juez. Bueno, en España, el que investiga es el juez, porque el juez es instructor, ¿no? Bueno, ya lo hiciste, pero ¿cuál es tu base legal? ¿En qué te vas a amparar? Porque tiene que haber una norma, ¿cierto? Que tampoco existía en el caso que les planteo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo pienso que, al igual como fue con las otras técnicas de investigación que son intrusivas, ¿no? Va a tener que solicitarse la autorización judicial para que el fiscal o el policía puedan implantar ese malware, que es un programa malicioso, en el equipo del investigado para poder obtener esa información, ¿no? Para poder obtener esa información. Aunque ahí, para evitar eso, yo pienso que también lo que se podría hacer es, si es que no tenemos acceso al teléfono del investigado, se podría solicitar un allanamiento, ¿no? Con incautación del imputado. Entonces ingresa a su casa, le incautas el celular y como todo está con orden judicial, pues no hay ningún problema. Todo está ok, todo está convalidado. Y ya una vez que te llevaste a la fiscalía la laptop, la tablet, la computadora o el celular del investigado, le haces una extracción de datos para ver qué datos encuentras. Pero también todo dentro del marco legal. Entonces ahí todo estaría ok, ¿cierto? Estaría ok. Ahí no habría, digamos, no se podría deducir ningún artificio legal porque los actos se han hecho
de acuerdo a ley y con autorización judicial. Entonces, mucho va a depender de la inventiva que tenga el fiscal o el grupo de investigación, si es que lo trabaja con la policía, para poder realizar estos actos, ¿no? Poder realizar estos actos. Bien, me voy a permitir compartir unas diapositivas. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ven? ¿Si tienen vista? Sí, Sí, doctor, sí sí se se puede nota. visualizar. Ok, gracias. Entonces veamos, miren. Todo esto ha sido un marco introductorio, más o menos el tráiler del curso, para que vean ustedes la cantidad de problemática que puede presentarse realmente en los ciberdelitos. Pero también es necesario, antes de entrar ya a analizar, porque obviamente lo vamos a hacer en estas 5 sesiones, porque es un curso teórico práctico, ver algunas cuestiones previas que yo, bueno, lo he llamado glosario, como, voy a ver si es que lo puedo poner más grande. A ver, un ratito ya. Ya, ahí está mejor. Entonces, fíjense, hay algunas cuestiones previas que ver, ¿no? Porque cuando lean algún manual, algún artículo, lo que ustedes puedan, van a encontrarse con una serie de términos que es importante conocer para que puedan sobrellevar y entender mejor la doctrina especializada sobre los delitos informáticos. Y pasa lo siguiente, creo que también por eso es que no hay mucho interés por parte de la doctrina nacional, porque sí es cierto, es un curso técnico, pero es un curso técnico hasta cierto punto, ¿no? Hay que manejar algunas cuestiones básicas, porque obviamente está vinculado pues a la informática, a las tecnologías de la información y la comunicación, pero una vez que ya manejamos esas concepciones básicas, elementales, vamos a tener, digamos, el camino allanado para poder hablar ya o comprender mejor todos los fenómenos que se puedan presentar respecto a la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, veamos, miren. Una primera definición que vamos a ver es rápidamente, porque son ideas esenciales, ¿ya? Son ideas básicas, no es que vamos a hacer un curso especializado sobre informática, no. Quiero que entiendan, sí, que quede, como se dice, la carnecita. O sea, ¿en qué consiste la informática? Fíjense, la palabra informática viene o está conformada producto de dos palabras. Infor viene de información, ¿no? O sea, se han recortado dos palabras. Y mática viene de automática, ¿no? Información automática. ¿Pero por qué? Justamente cuando se crearon los ordenadores o las computadoras, como ustedes quieran, la finalidad de estos ordenadores era procesar información. Procesar información a gran velocidad que obviamente pues el ser humano no la puede realizar, ¿no? Entonces, esta es una de las finalidades de los ordenadores, el procesamiento automatizado de la información. Y ese procesamiento automatizado de la información se logró a través de la informática. Es decir, cómo hacer para que la información que yo tenga almacenada en mi dispositivo informático, en mi celular, en mi tablet, en mi computadora, porque todos son dispositivos informáticos, pueda procesarse de manera rápida. Como ahora lo hacen, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ingresan a su celular, a un sistema informático, ingresan una palabra clave
y rápidamente la información en cuestión de segundos empieza a procesarse y en cuestión de segundos ya tienes toda la información en tu celular. Procesamiento de datos, ¿no? Bien, entonces la informática viene pues de información y de la palabra información y la palabra automática, ¿no? Entonces, si queremos definirla o definir a la informática, podemos decir que tiene como finalidad el procesamiento de la información, ¿no? A través de los ordenadores. Un procesamiento automático de la información a través de los ordenadores. Y ahí lo van a ver mejor en este esquema mental, ¿no? Está compuesta de la informática de dos palabras, de la información y de automática, ¿ok? Entonces, la informática está dirigida al tratamiento de información de manera automática mediante ordenadores, mediante computadores. Y claro, porque como les digo, esto era el gran avance, o sea, facilitar la vida del hombre a través del procesamiento automatizado de datos, ¿no? Por ejemplo, en un Excel, ustedes saben que en el Excel se pueden hacer diversas operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, etcétera. Y ustedes ya lo programan de tal forma que conforme van ingresando ustedes datos, ¿no? Van ingresando datos automáticamente, ya las celdas van sumando, porque ya está programado así, para ese procesamiento automatizado de datos. Ustedes ingresan nombres, ingresan cantidades, y el formato o el programa de Excel lo va automatizando, ¿no? Lo importante que es. Ahora, bien. Bueno, acá una definición, ¿no? Es una ciencia, la informática es una ciencia que está centrada en el tratamiento y uso automatizado de la información, ¿no? Esa es la idea principal. Ah, ya, acá hay, a ver, un video para que lo puedan compartir. ¿Sí tienen audio del video? Sí, doctor, se escucha Ok, perfectamente. gracias. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí hay un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. En la clase de hoy y dentro del tema de Introducción a la Informática, intentaremos responder a la pregunta de ¿qué es la informática? Bien, comenzaremos con una breve introducción. Todo el mundo en nuestra vida tenemos el concepto de informática muy interiorizado, es decir, lo utilizamos a menudo y es un término muy frecuente. Pero aunque es un término cotidiano en nuestra vida, ¿sabemos realmente qué es la informática? Pues bien, para intentar resolver esta pregunta, pasemos a desarrollar el tema. En primer lugar, comenzaremos por intentar dar con el significado de la palabra informática. ¿Qué significa esta palabra? Bien, atender a la siguiente frase. Oro parece, plata no es. ¿Qué quiero decir con esta frase que parece absurda en este momento? Pues bien, lo que quiero decir es que el significado de la palabra informática está en la propia palabra. Fijaos, la palabra informática consta de dos partes. En primer lugar, tenemos la palabra o la parte de la palabra infor, que viene de información. Y la segunda parte de la palabra es mática, que viene de automático. Por lo tanto, la informática, la palabra informática, contiene estas dos palabras que son la base de la definición de la informática: información y automático. Ahora ya con esta idea sí que podemos pasar a la definición de informática. La definición de informática viene dada por tres elementos. En primer lugar, la informática es el tratamiento de información de manera automática por una serie de máquinas llamadas ordenadores. Para que estemos hablando de informática se tienen que dar estos tres elementos a la vez. Es decir, la informática lo que hace es tratar y procesar información, lo hace de una manera automática, no lo hace de una manera manual, y lo hace mediante una serie de máquinas a las cuales denominamos ordenadores. Si tenemos estos tres elementos, entonces se trata de informática. Si no, se trata de otro tipo de máquinas que no están relacionadas con la informática.
Y para concluir este tema, entonces quedémonos con las siguientes ideas importantes. Primero, que la definición de informática está en la propia palabra, que la informática es el tratamiento de la información de manera automática por parte de unos ordenadores. Y en último lugar, que las máquinas, como decíamos anteriormente, que trata esta información de manera automática, son los ordenadores. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en Aprendemanía.es. Bien. Ahora, otra palabra o terminología que tenemos, o ciencia en todo caso, que tenemos que saber en qué consiste, resulta ser la telemática, ¿no? Que tiene que ver, fíjense ustedes, con que resulta ser, esta palabra se ha formado de la combinación de dos palabras, de telecomunicaciones y la informática. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El hombre ya había conseguido, digamos, lograr que los ordenadores procesen de manera automatizada la información. O sea, hasta ahí todo bien, genial. La información ya se podía, digamos, procesar de manera automática. Pero ahora necesitaban que esa información que se produce de manera automática, que se procesa, almacena de manera automática, sea transferida de un ordenador a otro. Porque eso todavía no lo habían alcanzado. O sea, la informática tiene limitaciones. La informática solamente sirve para cada vez, digamos, mejorar el procedimiento del tratamiento de la información, el tratamiento automatizado de la información. Eso, ¿no? Hasta ahí. Pero luego, de ahí a transportar la información de un ordenador a otro, de un dispositivo informático a otro, ya ese es, digamos, tema en el cual entra a tallar la telemática. ¿Ok? Por eso que la telemática se conformó, digamos, cortando dos palabras, telecomunicaciones e informática. Pero, ¿qué significa tele? Tele significa distancia, justamente, distancia. Informática, información. Entonces, información a distancia. Fíjense, es ahí donde ya, a partir de la telemática, entonces, se empieza o se puede transmitir la información que ha sido automatizada por la informática a otro dispositivo. A ver, un ejemplo muy sencillo. Con un celular, ¿no? Cuando uno toma una fotografía, lo que está haciendo es captando la realidad. Pero luego, en base a esa información que ha captado el teléfono o el dispositivo informático, es procesada, fíjense ustedes, por el sistema informático de ese dispositivo. Es procesada y luego es almacenada. Cuando me refiero a que es procesada, quiere decir que esa toma fotográfica, el celular la va a convertir en un archivo, ¿no? Con determinado formato, la va a convertir. Está procesando la información de manera automática y la guarda en su celular. Una vez que la procesa, la va a almacenar, ya sea en su álbum de fotos, en fotos Google, etcétera. Pero ahí la va a almacenar en el lugar que ustedes han señalado que se almacene, en su galería de fotos, ¿no? Muy bien. Todo ese procedimiento que realiza el celular es gracias a la informática. Es el procesamiento automatizado de la información. Hasta ahí, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren reenviar esa foto o enviar esa foto de su teléfono, de repente a su mamá que está en España y que quiere también ver los videos o las fotos de la fiesta o de la reunión, eso lo hacen a través de la telemática, ¿ok? Entonces cada una cumple una función distinta. Entonces ahí lo tenemos. Lo que hemos explicado, esta ciencia, la telemática, surge de la unión o suma, pues, de las telecomunicaciones con la informática, ¿ok?
una pequeña, dice, con respecto a la palabra, a la etimología de esta palabra, las distintas fuentes señalan que telemática es un vocablo compuesto, conformado en base a la fusión de dos palabras, telecomunicación e informática, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Dice, el concepto de telemática refiere a la combinación de la informática y de la tecnología de la comunicación para el envío y recepción de datos, lo que les estaba diciendo, ¿no? Para el envío y recepción de datos. Bien. A ver, un video ahí. CJP Telecom. CJP Telecom, enlazándote con el mundo. ¿Qué es la telemática? La telemática es la fusión de telecomunicaciones e informática, que ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de ofrecer novedosas soluciones a nuestra sociedad para mejorar y facilitar las comunicaciones. En estos tiempos donde las telecomunicaciones son fundamentales para poder estar conectado y comunicado con los mercados locales, nacionales e internacionales. Y es gracias a estas nuevas tecnologías que podemos desde implementar educación a distancia hasta asistir a videoconferencias de carácter laboral. La telemática nos permite además gestionar dispositivos y toda una amplia gama de plataformas digitales remotamente desde nuestro dispositivo móvil. Las principales funciones de la telemática son el almacenamiento de datos a distancia, la distribución de datos a través de una red de servidores interrelacionados, la teleeducación para diferentes niveles, las telecomunicaciones para enlazar inalámbricamente dos entidades separadas, la informática, la televisión digital, la radiotelegrafía, la telefonía IP, el teletexto, las redes y el Internet, la gestión remota de plataformas y la gestión de dispositivos conectados a una red inalámbrica. Los principales beneficios de la telemática son rapidez, flexibilidad y control de la transmisión de la información, privacidad de datos, colaboración a distancia en diferentes puntos geográficos, agilización de procesos y disponibilidad de la información, expansión y difusión de los servicios y productos empresariales, mayor y mejor aprovechamiento de los recursos informáticos, reduce costos logrando la satisfacción total del cliente. CJP Telecom, enlazándote con el mundo. Bien. Siguiente categoría que tenemos que ver rápidamente, ¿no? Lo que ya hemos estado hablando, el ciberespacio, muy importante. Ya más o menos pueden tener una idea de lo que hemos dicho hasta acá. Pero creo que en la siguiente diapositiva los voy a quizá a desilusionar porque estoy convencido de que muchos de ustedes han tenido una idea del ciberespacio, ¿no? O sea, cuando yo les digo ciberespacio, la famosa nube, ¿no? De la que se habla, me imagino que ustedes han pensado que el ciberespacio, pues, o la nube es que la información, los datos, sus fotos, sus videos, cuando dicen que están en la nube, creen que están en el cielo, ¿no? Que están flotando en el ambiente y por eso le llaman ciberespacio. Pero fíjense que eso no es así. El ciberespacio, como ya hemos venido diciendo, es un espacio abierto de comunicación universal, en el cual pueden participar todos, ¿no? A través, obviamente, de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un espacio abierto en el cual se van a generar relaciones personales de carácter jurídico, comerciales, financieras, sexuales, que requieren necesariamente ser materia de protección por parte del derecho y en especial por parte del derecho penal si es que se llegaran a vulnerar bienes jurídicos. Entonces, con esta breve definición, yo estoy convencido que ustedes se imaginaban el ciberespacio como el mundo que está a mi izquierda, ¿no? Rodeado de redes informáticas, ¿cierto? Pero lamento seccionarlos, no es el ciberespacio así, el ciberespacio está a mi derecha, se los estoy presentando ahora, y son los servidores que ustedes están viendo en esta imagen, ¿no? Ese es el ciberespacio, es decir, toda la información, sus fotografías, videos, chat, mensajes, etcétera, todo lo que ustedes guarden o conserven están en grandes servidores. De ahí que se diga, pues, que el Internet
¿no? De ahí que se diga que el Internet no olvida, porque está ahí, está almacenado. Y sin que se den cuenta ustedes, cada vez comienzan a generar y generar y generar información sobre ustedes. ¿Por qué creen que cuando ingresan a páginas, lo primero que hacen estas páginas de Internet es preguntarle una serie de datos respecto a diversas cosas de ustedes, ¿no? Pero son preguntas que van dirigidas para cierto mercado, ¿no? Que ellos quieren saber usted, por ejemplo, qué clase de productos prefieres, cuáles son tus gustos, a saber qué clase de noticias te gusta recibir, deportivas, culinarias, jurídicas, sociales, políticas, etcétera. Toda esa, digamos, información que ustedes van brindando sirve para que la nube vaya acumulando y acumulando una serie de información sobre ustedes, ¿no? Entonces, ese es el ciberespacio. ¿No? Por eso dice Miró Linares, el español, que el ciberespacio o ciberdelito se realiza en un espacio de comunicación abierta universal, y le hemos venido diciendo que se realiza el ciberespacio. Y acá está en lo que acaba de señalar la OTAN, ¿no? La OTAN ha señalado que ha reconocido que el ciberespacio es una dimensión más, tan igual como la tierra, el mar, el aire o el espacio. El último, el espacio por el cual, digamos, el hombre entró en pugna, obviamente fue el espacio, ¿no? Que conocemos como tal. No obstante, ya a partir del año 2000, surgió el ciberespacio como otro espacio y de mi perspectiva, hoy por hoy, más importante, ¿no? El ciberespacio, porque digamos que debido al avance de la tecnología, prácticamente nosotros llevamos una vida digital en la cual están nuestras cuentas, nuestros ahorros, nuestros estudios, eh, para las personas que practican el sexting, también están sus temas ahí sexuales, entonces hay cosas de mucho interés. Pero yendo más allá de ello, se engloba también el ciberterrorismo, ¿no? El ciberlavado, nuevas conductas, digamos, que son una amenaza latente para todos los estados. Ciberterrorismo, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si alguna organización criminal logra acceder o destruir los sistemas de seguridad de alguna base militar rusa o americana y toma el poder de el poder o el control de esa base militar? O podría ordenar, digamos, que se activen misiles, etcétera, y podría desatar una guerra, ¿no? O lo que pasa en España, que logran hacer colapsar los sistemas de las clínicas, de empresas, de bancos, justamente para poder pedirle un rescate. O del ciberdelito, perdón, del ciberlavado. Ahora lavan a través de ¿qué? De las criptomonedas. Y las criptomonedas, como su propio nombre lo dice, pues de mi perspectiva, han sido creadas para facilitar el lavado. O sea, es que no hay otra razón de ser. Porque su propio nombre lo dice, ¿no? Cripto viene de estar encriptadas, de criptomanía. Entonces, cripto es secreto, reserva, está encriptado. ¿Y para qué crear una moneda encriptada entonces? Pues que la finalidad es que nadie sepa quién es el titular de la moneda. Por eso, ¿para qué? ¿Para qué crear una moneda así? Justamente para no saber de quién es el dinero. Las criptomonedas. Es una moneda, por cierto, que no tiene sustento ni regulación legal en nuestro país. ¿Ok? He visto que hay tiendas que venden criptomonedas, ¿no? Entonces la gente en su ignorancia dice, pero doctor, ¿usted por qué dice que no valen?
En el centro hay una tienda que vende criptomonedas y yo puedo comprar y la gente la compra. Claro, la puedes comprar. Pero ¿y qué pasa si un día te cierran tu cuenta o cierran ese negocio? ¿A quién le vas a reclamar? Al banco no vas a ir porque el banco no tiene nada que ver. La SBS tampoco. El Banco Central tampoco. Porque no está vinculado a ninguno de ellos. No está reconocido por ellos. Es más, le han denegado el carácter de dinero. O sea, no es considerado dinero. Ni siquiera dinero digital. En España, por ejemplo, no lo consideran ni dinero digital. Le han dado la naturaleza de una especie de valor, una especie que tiene valor, pero distinto al dinero, porque el dinero está reconocido como tal, ¿no? El dinero está reconocido como tal. Tiene sustento jurídico. Cumple una función de intercambio. Las criptomonedas no. Entonces sirven para el tema del lavado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en las extorsiones, que ustedes saben cuando se solicita la ventaja económica indebida, generalmente es ahí cuando se aprenden o se capturan a los extorsionadores, que en el fondo o en la mayoría de casos no vienen a ser realmente los extorsionadores, sino vienen a ser personas indigentes que ellos por ahí contratan por 100 soles para que vayan a recoger el sobre del pago, el sobre de la ventaja económica indebida, porque justamente ellos saben que ese es el momento crucial en el cual casi siempre son detenidos estas personas. Entonces, con 100 soles compran a un indigente, a algún vagabundo que vaya a recibir el sobre, el dinero y terminan atrapándolo a él. O sea, pero ¿qué tal? Sí, por favor, eso no lo comenten, no, es una broma. ¿Qué tal si se mosquean, se avivan los extorsionadores, las organizaciones criminales y dicen, ¿sabes qué? Hemos secuestrado a tu hijo, como pasó aquí en Trujillo, que han secuestrado al hijo de una regidora. Le han pedido 1 millón de soles. Pero, ¿qué pasaría si le dijeran, ¿sabes qué? En lugar de pagar el 1 millón de soles, vas a pagar en bitcoins? Paga en bitcoins. O sea, no habría ninguna posibilidad de poder rastrear ese dinero y peor aún, de poder capturar a alguien. Porque pues el Bitcoin no necesitas, no es una operación física. Simplemente vas a comprar la moneda, te dan el código al nombre de quien la vas a comprar y listo. Y como no hay forma ni a dónde recurrir para saber quién es el titular, porque si fuera en el banco, yo levanto el secreto, pide el levantamiento del secreto bancario y el banco está obligado a decirme quién es el titular de la cuenta y ya sé contra quién dirigir la investigación. Pero no pasa eso con la criptomoneda, porque al no estar regulada, ¿a dónde voy a recurrir? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde voy a recurrir? Entonces, ese es el peligro. Ese es el peligro, digamos, de todos estos fenómenos, fenómenos que trae, digamos, la cibercriminalidad o la ciberdelincuencia. Sigamos. ¿Qué es el ciberespacio y por qué es importante conocerlo? Comencemos. Vivimos en un mundo en el que nos la pasamos compartiendo información en las redes sociales a través de nuestros dispositivos móviles o cualquier otro medio electrónico, por lo que el uso de la tecnología es necesario en todos los ámbitos, ya sea laboral, económico, cultural, educativo y social, ya que facilitan la cercanía entre las personas que, aunque están alejadas físicamente, se encuentran presentes en cualquier situación o en cualquier momento. Pero, ¿a dónde va toda esa información que estamos produciendo constantemente? En el siguiente video hablaremos del ciberespacio y realidad virtual, que
que son términos que pretenden explicar procesos, estructuras y elementos interconectados que comunican, organizan y planifican la información. Michael Benedict define el ciberespacio como una realidad virtual o artificial multidimensional generada, mantenida y accesible mediante ordenadores en redes de cobertura mundial. En el ciberespacio, la información se puede intercambiar en tiempo real o en tiempo diferido, y la gente puede comprar, compartir, explorar, investigar, trabajar o jugar desde cualquier lugar. Por otro lado, tenemos el Internet. El Internet es una red de redes de computadoras para el intercambio de información. Se originó a fines de los años 60 para vincular varios sistemas de Estados Unidos para unir esfuerzos en términos de recursos disponibles. Es así que el Departamento de Defensa de Estados Unidos mandó crear su propia red. El término de ciberespacio aparece por primera vez en 1984 en una obra de William Gibson, una obra cyberpunk protagonizada por un héroe que quiere volver al mundo online del que fue expulsado. Aquí, el ciberespacio supone un espacio virtual creado por las redes informáticas. El ciberespacio y la realidad virtual, de alguna manera, son una forma de materialización de los sueños y la fantasía, en donde se rehúye del dolor y se busca la felicidad. ¿Cuáles son los orígenes del ciberespacio? En realidad no es un tema nuevo. Con la aparición del telégrafo, la radio y la televisión empezaron los primeros avances en cuanto a evolución tecnológica. Posteriormente se comenzaron a crear más dispositivos con los cuales se podía tener acceso a diferentes avances tecnológicos. La programación en el ciberespacio se compara con el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, ya que el cerebro es el que se encarga de mandar las órdenes para que el sistema responda. De igual manera, el programador se encarga de crear todos los códigos para hacer que todo el sistema funcione. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que una realidad virtual plasmada en el ciberespacio es diferente para cada individuo, ya que depende mucho de la percepción del mismo. Existen varias aplicaciones de la realidad virtual. En la actualidad se usa sobre todo para videojuegos, también se usa para curar vértigos e incluso se usa para cuestiones médicas. A través de nuestros dispositivos que usamos frecuentemente, nosotros estamos produciendo información todo el tiempo. Esa información se procesa y se almacena en grandes bases de datos que se llaman Big Data. Es muy importante que tengamos mucho cuidado de la información que estamos produciendo día con día y de los permisos que nosotros estamos dando para que puedan acceder a nuestra información, ya que esta información rebasa fronteras y cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede acceder a nuestros datos. El ciberterrorismo es un ejemplo del gran poder que tiene la información y de lo que puede llegar a ocasionar. Por eso es importante que nosotros tengamos el control y responsabilidad en el ciberespacio. Bien. Ya, eso también es un punto muy importante, ¿no? Porque siempre van a encontrar ahí en la doctrina que es un proveedor de servicio. Fíjense. Los proveedores de servicios pueden ser distintos, no solamente las empresas que permiten el acceso o ofrecen el acceso de Internet, ¿no? El servicio de Internet. No solamente Claro, no solamente Movistar, Entel o Vitel, que son generalmente las empresas que proveen el servicio de Internet. Proveedor de servicio también puede ser cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, que ofrece distintos servicios, no solamente de Internet. Por ejemplo, tenemos a la vista Hotmail, que es un servicio de correo, ¿no? Un servicio de correo, Hotmail, Gmail, etc. Tenemos otro proveedor de servicio, que es el Google y el Yahoo, que son, digamos, motores de búsqueda, ¿cierto? Son distintos motores de búsqueda, hay más, el Google es el más conocido, es el más usado, pero hay diversos motores de búsqueda que
proveen justamente que nosotros podamos acceder, ¿no? A esa información que estamos nosotros buscando. Tenemos proveedor de mensajería instantánea, como WhatsApp. Entonces, fíjense, hay proveedores de servicios de Internet, de mensajería instantánea, de correos, de buscadores, etc. Pueden haber otros más. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando mencionamos a un proveedor, ¿no? Ahora, la convención, el artículo 2, inciso 2, de la Convención Árabe relativa a la lucha contra los delitos de la tecnología de la información, define al proveedor como toda persona, natural o jurídica, privada o pública, que le ofrece a los suscriptores los servicios necesarios para comunicarse a través de la tecnología de la información, o que procesa o almacena información a nombre del servicio de la comunicación o de otros usuarios. Fíjense, en realidad cuando uno, por ejemplo, va a mandar un correo de Hotmail o Gmail, básicamente ha utilizado ya o ha recurrido a varios proveedores de servicios. Uno de ellos resulta ser la proveedora de servicio de Internet. O sea, ¿con qué empresas has contratado para tener acceso a Internet? Con Movistar, con Claro, con Vitel, etc. ¿Ok? Primer proveedor. Muy bien, ya tienes Internet. Ahora, vas a ingresar al ciberespacio. Necesitas un motor de búsqueda. En este caso, generalmente, utilizamos Google, ¿no? Hay muchos más. Entonces, este es un segundo proveedor. Es un proveedor que te permite, proveedor de acceso le llaman, ¿no? Un proveedor de acceso que te permite, en base al ingreso de una palabra clave, te permite alcanzar toda la información que haya al respecto en el ciberespacio. Toda la información. En cuestión de segundos, te va a ubicar toda la información que hay en el ciberespacio respecto, por ejemplo, a la palabra clave tuberculosis. Ingresas la palabra clave tuberculosis en el buscador o en el motor de búsqueda y en cuestión de segundos te va a encontrar toda la información referida al tema. Ya estás utilizando un segundo proveedor, el motor de búsqueda. Pero luego quieres enviar un correo. Ah, no, pero siguiendo un ejemplo, proveedor de búsqueda. Ojo, pero hay otro proveedor de contenido, porque de repente vas a encontrar, supongamos, Wikipedia, o vas a encontrar YouTube, en el cual haya un video que se refiere a la tuberculosis. Y en Wikipedia también vas a encontrar información sobre la tuberculosis. Entonces ya son otro proveedor, son proveedores de contenido, son los que ofrecen el contenido. ¿Ok? Igual, si vas a mandar un correo, tienes que tener internet, tienes que ingresar a un motor de búsqueda, que sería Google, y luego en Google tienes que colocar Hotmail o Gmail para que puedas acceder a tu cuenta de correo, y ahí ya estás utilizando otro proveedor, ¿no? Un proveedor de correo. Entonces, así es como juegan, digamos, los proveedores de servicios. Esto que parece tan elemental, luego ustedes van a ver cómo cobra importancia. El tema es el siguiente. Yo lo que yo vengo cuestionando, y bueno, lo puedo decir que a título personal, porque acá no he visto que nadie más lo haga. A ver, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los proveedores? Actualmente, esto también les puede servir para una investigación, ¿eh? Una investigación de tesis. Si ustedes leen la ley, bueno, ya la vamos a analizar, la ley 30.096, solo se sancionan conductas, fíjense, o solo se sanciona a aquella persona que ha ingresado o ha accedido ilegalmente a un ordenador, a un sistema informático, o aquella persona que ha dañado un dato informático, o aquella persona que ha saboteado un sistema informático, que se regula en el artículo 4, el daño del dato informático está en el artículo 3, el acceso ilegal está en el artículo 2, o que aprovechaba o utilizaba las tecnologías de la comunicación para hacer proposiciones de carácter sexual a un menor de edad, que es el child grooming, ¿no? En el artículo 5, el artículo 6 está derogado, que regulaba el tráfico ilegal de datos, está regulado, pero que ha sido incorporado en el artículo 154A del Código Penal. En el artículo 7 tenemos
la interceptación de datos o espionaje informático, como también se le llama. En el artículo 8 de nuestra ley tenemos el famoso delito de fraude informático. En el artículo 9 tenemos la suplantación de identidad. Y en el artículo 10 tenemos la posesión de materiales o dispositivos que favorecen estos delitos, ¿no? Bien. Y se acabó la ley. O sea, en toda esa ley vamos a ver que se sancionan solo estas conductas. Pero yo pregunto, ¿y la persona jurídica? O sea, aquella empresa, por ejemplo, que facilita contenido pornográfico. Vamos a situarnos en un caso concreto, ¿ya? Ya hemos explicado que para acceder hasta este proveedor de servicio que es de contenido, proveedor de contenido o content provider, ¿no? El content provider, hemos tenido que tener un proveedor de internet, luego hemos tenido que tener un proveedor de acceso o access provider, el buscador, el motor de búsqueda, Google, Yahoo, Chrome, etcétera. Y luego ya el proveedor de acceso o el motor de búsqueda me va a llevar, ¿no? En base a lo que expliqué hace un momento, a una página de contenido, un proveedor de contenido. La pregunta es, a ver, ¿qué pasaría si yo pongo pornografía infantil? Ustedes saben que el delito de pornografía infantil, perdón, la pornografía infantil en nuestro país es un delito, ¿no? Mal llamada porque debería llamarse, según la doctrina especializada, delito de abuso sexual infantil, ¿no? Pero bueno, más conocida como pornografía infantil. Ya, fíjense cuántos proveedores estoy utilizando, ¿no? Y obviamente que al hablar de proveedor, quiere decir que detrás del proveedor está la persona jurídica, ¿no? Bien, entonces, un primer proveedor que es el que me da el internet, supongamos, Movistar. Un segundo proveedor, que es el proveedor, digamos, de acceso, que es el que me va a facilitar la información, me va a llevar a la información. Yahoo, Google, Chrome, Edge, etc. Y un tercer proveedor de contenido, que es el que me va a brindar la información. Supongamos, para el ejemplo nada más, que me voy a una página donde hay full imágenes, fotografías, videos de pornografía infantil. Incluso hay un grupo de usuarios que pueden chatear, intercambiar fotos y todo el tema, ¿no? Y supongamos también hay un video de YouTube que también está ahí promocionando y participa o ha consignado, digamos, pornografía infantil en fotos, videos, etc. Pregunta: ¿cómo responderían estas personas jurídicas? Porque su responsabilidad no está regulada en nuestro país, no está en la ley 30.096. ¿O es que acaso no tiene ninguna responsabilidad? Y ojo, este tema es muy interesante porque lo voy a vincular, ya hoy día no nos alcanza el tiempo, lo voy a vincular porque se tiene que hacer un desarrollo respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque en nuestro país ya tenemos la responsabilidad penal de la persona jurídica, que además también está en la Convención de Budapest, que es la Convención sobre la ciberdelincuencia. Entonces, fíjense, actualmente estamos frente a un vacío legal. No puede ser posible que, por ejemplo, un proveedor de contenido, cualquiera que sea, esté, pues, digamos, difundiendo, divulgando pornografía infantil y nadie diga nada, o que no haya una responsabilidad, porque actualmente, como les digo, no está regulado. Y tampoco, y tendremos que analizar la responsabilidad de cada uno de los proveedores, ¿no? De los proveedores de acceso, del proveedor de alojamiento.
¿Y qué pasaría si, por ejemplo, qué es un proveedor de alojamiento o host provider? El host provider implica, por ejemplo, WordPress, ¿no? Ustedes entran al dominio de WordPress y WordPress les facilita que ustedes puedan crear una página web, ¿no? Pero que se aísle o se aloja o que se vincule a su dominio. Les permite WordPress crear páginas web gratis. Ya. Y ustedes crean una página web de pornografía infantil. La crean. Pregunta. El proveedor de contenido, el content provider, que es el que crea la página y sube las fotos, crea ahí un chat para los usuarios y todo el tema, ¿no tiene ninguna responsabilidad? El host provider, el dueño del dominio, WordPress, que le facilita su dominio para que puedan crear la página web, no tiene ninguna responsabilidad de que respecto de que se propague la pornografía infantil. ¿Serán impunes sus conductas? ¿Se dan cuenta? Que es complicado, ¿no? No es que sea complicado, sino que debería responder, pero no está regulado en la ley. Pero nosotros ya tenemos un instrumento legal que sí nos ayudaría o facilitaría a que estas conductas puedan ser sancionadas. Es que a través de la ley 30.424 que vamos a revisar, porque es otro tema que también he visto existe mucho desinterés por parte de la doctrina nacional, no lo tocan mucho, no obstante pienso que es necesario abarcarlo, porque la persona jurídica es el agente económico más importante de una sociedad, y ahora las personas jurídicas son utilizadas en el crimen organizado, son utilizadas en el lavado de activos, son utilizadas en los delitos de corrupción, son utilizadas en la ciberdelincuencia. Y no puede ser posible que, siendo la persona jurídica uno de los instrumentos más utilizados en los delitos que, digamos, hoy por hoy más nos preocupan, ¿no? Que más nos preocupan, el legislador haya previsto dos tratamientos legislativos diferentes, porque tenemos el artículo 105 del Código Penal, que la regula como consecuencia accesoria y que obedece un sistema de imputación distinto, ¿ok? Porque ahí la responsabilidad es vicarial, y la ha regulado también en la ley 30.424, en la cual la persona jurídica tiene otro sistema de imputación, porque ahí la responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma. Es autónoma. Y digo penal porque, si bien es cierto, el nombre de la ley 30.424 dice ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, lo cierto es que de administrativa esa ley no tiene nada. Porque toda la concepción, conforme está regulada, constituida, está referida a una responsabilidad penal. Y eso lo vamos a ver también en la siguiente sesión, porque hoy día ya no va a dar el tiempo. Es más, incluso la ley 30.424, digamos, entre gallos y medianoche, para aprobarse en el proyecto de ley, se llamaba Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. No obstante ello, entre gallos y medianoche, se fue aprobada y le quitaron el distintivo de penal y lo cambiaron por administrativo. Obviamente que ahí el sector empresarial jugó su papel, porque obviamente que para cualquier empresa no le va a caer bien que frente a sus usuarios o su público que digan que ha sido condenada penalmente a que digan que ha sido sancionada administrativamente, ¿no? No es lo mismo. Hay un tema importante que incide directamente en la reputación de las empresas. Entonces los empresarios se cuidaron mucho de eso. Pero ya será tema de conversación. Bien, hasta ahí, si hubiera alguna pregunta, por favor. Bien, entonces fíjense, son 5 sesiones de 2 horas cada uno. Ya hemos entrado, estamos desarrollando el tema de la introducción a la ciberdelincuencia. Estamos tocando, pero a la vez estamos tocando ya temas problemáticos, ¿no? Hace un momento tocamos uno, que les mencioné que podía ser materia de investigación
Este es otro problema también, que puede ser también tranquilamente desarrollado en una tesis, porque no hay estudios sobre esto. Y lo vamos a vincular con el tema de la persona jurídica. Entonces, agotamos esta primera parte, y luego ya, que es la parte introductoria, y luego ya entramos de lleno a ver el marco normativo. Tenemos que revisar la Convención de Ciberdelincuencia de noviembre de 2001, del 23 de noviembre de 2001, y luego ya aterrizamos con los antecedentes, digamos, peruanos, cómo ha sido regulado el ciberdelito en el Perú desde el año 91 hacia adelante, y obviamente hasta llegar hasta nuestra ley y hacer el análisis de delito por delito, con el análisis de casos, obviamente, ¿no? En el cual lo vamos a hacer participativo para poder intercambiar ideas. Y agotamos la parte sustantiva, y luego entramos ya a lo que es la parte, digamos, procesal, ¿no? Donde tenemos que ver las técnicas de investigación, esas cositas. Bien, entonces, el día de hoy, son 5 sesiones, teórica, práctica. En algunas vamos a ver, a poner casos y vamos a conversarlos. Cada sesión son de 2 horas, ¿no? Ahorita ya ya son las 10. Entonces, de acá tenemos la segunda sesión el lunes 11 a las 8 de la noche. No sé si hubieran preguntas, alguna inquietud, algún comentario. Y si no lo hay, pues entonces nos vemos el día lunes a las 8, ¿ok? Les agradezco su compañía. No sé si los organizadores quieren manifestar algo. No solo, doctor, agradecerle por su excelente ponencia del día de hoy, y como usted mencionaba, nos vamos a ver el lunes de la próxima semana con la siguiente sesión programada. Ah, verdad. Chicos, el día de hoy o mañana, mejor mañana más tranquilo, voy a enviar al correo de la institución materiales, ¿ya? Materiales sobre ciberdelitos, artículos, libros, obviamente todo en PDF, no vayan a pensar que en físico, no hay plata para tanto, pero sí PDFs, artículos, libros, sentencias y casos, ¿ya? Que obviamente los vamos a utilizar en las 5 sesiones, ¿ok? Entonces yo mañana lo hago llegar a la institución y ya la institución se encarga de remitírselos. Bien, entonces si no hay nada más por decir, buenas noches, que tenga buen fin de semana, y el lunes nos estamos conectando nuevamente. Gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias, Gracias. doctor Renato Vargas. Damos Gracias a por ustedes. culminada la sesión de hoy y nos vemos el lunes de la próxima semana con la siguiente sesión programada. Buenas Listo, noches a gracias. todos, Un doctores. abrazo. Cuídense. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Buenas noches.